para sembrar el miedo en la población. Siempre lo fue en la historia. Como siempre cuento, la esclavitud de Egipto no empezó de forma violenta, sino también paulatina. Se generó un miedo, se generó una culpa en la sociedad. Poco a poco fueron cediendo los derechos individuales. No hay nada nuevo bajo el sol en Hashtag Hatashemesh. Lo que pasa es que ahora, como seres humanos y como judíos en particular, tendríamos que tener la inteligencia para no caer en este bombardeo mediático de esta supuesta, entre comillas, pandemia. Sí, que en realidad es una herramienta para que los gobiernos sigan concentrando el poder, sí, y empobreciendo a las poblaciones. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco, hoy es un día especial, está terminando, es el aniversario de un doctor justamente. ¿Saben qué doctor lo conocen? No Sokolinsky, que vivía en Murillo y Malavia. Tampoco cualquier doctor judío famoso. Hoy 20 de Tevet, en el aniversario hebreo, fue el aniversario de Moshe Ben Maimón, más conocido en el mundo como Maimónides. ¿Sí? Hace 817 años. Muchas cosas estudiamos de Maimónides allá por mayo, junio. Me estaba fijando lo trascendental de Maimónides y cómo el Rebbe esta semana nombra a Maimónides. Alguien que vivió 70 años y cómo los 70 años de Maimónides son comparados a los 70 años del Rebbe anterior. Y justo nosotros estamos en un año 70 también. En pocos días se van a cumplir 70 años de que nuestro Rebbe ascendió al liderazgo judío como Rebbe. 1951, 2021, 70 años también. Es toda una fecha y el Rebbe habla mucho del concepto de 70. No es casual ni aleatorio que nuestro lugar, ¿sí?, es el 770, como el Rebbe explica, no es un número aleatorio el 70. Pero bueno, hoy les quiero contar una historia que ya había investigado hace 2 años por el libro de Baal Malhut, y el trabajo que tengo estos días me hizo volver a investigar y chequear la información. Les quiero contar una historia terrible de abril de 1991. Los voy a llevar, ajustense los cinturones de seguridad, porque los voy a llevar a Bangladesh. Si se animan, volamos todos juntos a Bangladesh. Seguro que acá hay gente culta que sabe dónde está Bangladesh. Los llevo más o menos al este de la India, a la zona del Tigre de Bengala. ¿Oyeron hablar del Tigre de Bengala? Bueno, los estoy llevando para allá. Estamos volando en naves espaciales, esta que decía Carlos Saúl y Marc Gemont, y vamos a estar en 10 minutos en la China, decía. Los estoy llevando a Bangladesh. Más o menos por abril de 1991, Bangladesh, un estado del sudeste asiático que hoy está, para ubicarlo, está al este de la India y al sur de Bután. Si no saben qué es Bután, Bután es uno de los países que reconoció Israel el último mes, un pequeño país que está en esa zona de Bengala, se llama así la zona de Bengala, la Bengala Oriental, una zona que es conocida por la vegetación, por la hidrografía, pero en abril de 1991 sucedió una de las peores catástrofes naturales de la historia. Una zona de ciclones, un ciclón devastador que por lo menos oficialmente cobró casi 600.000 vidas. Tremendo. Y esta tragedia trajo, por primera vez en la historia, el Rebbe lo cuenta, un fenómeno que solamente lo vivía el pueblo judío hasta ese entonces. Prácticamente por primera vez en la historia sucede algo después de ese ciclón trágico en Bangladesh, con las poblaciones que habían quedado, no solo hubo grandes pérdidas de vidas, había mucha gente en peligro, muchos chicos en peligro. El Rebbe empieza a contar peligro por el frío, por las inundaciones, por no tener alimentos, peligro de vida. Y aunque ustedes no lo crean, los Estados Unidos de América, el Rebbe empieza a contar que Estados Unidos, que él lo llama el país de la bondad, porque es el primer país en la historia que nos empezó a permitir ejercer nuestro judaísmo en libertad, estudiar Torá con libertad, cumplir la mitzvot con libertad.
Estados Unidos mandó un contingente enorme de civiles con ayuda humanitaria, con alimento, con ropa, con medicamentos, y mandó también a los Marines, a la infantería de marina, increíble, y mandó a ayudar en un acto masivo, solidario, enorme. Por primera vez en la historia, el Rebbe dice, mandó una ayuda extraordinaria, gigantesca, y el Rebbe dice a un país del que no iba a obtener ningún beneficio, estos aviones que eran utilizados para conquistar otros países, aviones para la guerra, de repente se transformaron en aviones estadounidenses para ir a ayudar a la pobre gente de Bangladesh, ¿sí? Hoy se le dice Bangladesh, por lo menos el nombre reconocido, nosotros los viejos lo llamamos Bangladesh. Y así el Rebbe empieza a contar de que por primera vez en la historia sucede una ayuda masiva, como no se pueden imaginar, de salvataje humanitario. Y el Rebbe cuenta, para que abramos los ojos y nos demos cuenta cómo estamos, sí, próximos, inminentes a la llegada del Mashiach, que esto de ayudar al semejante de forma altruista fue patrimonio exclusivo del pueblo de Israel en la historia. Los únicos que cumplían con misiones humanitarias, que se brindaban por el semejante, sin buscar beneficio a cambio, ayudaban desinteresadamente, fueron los judíos en la historia. Uno puede rastrear la historia, estudiar mucha historia, y no va a encontrar más que al pueblo judío en esa actitud altruista, en esa actitud de bondad. Las naciones se enfrentaban y se relacionaban de forma cruel únicamente. El Rebbe dice que las naciones solo tenían una relación de crueldad, eran crueles. La relación de las naciones era para la conquista únicamente, para obtener recursos, para saquear al otro país, para extender los imperios. Pero no había actitud en las naciones de solidaridad una con la otra. Todo lo que supuestamente podía ser solidario escondía nada más una conquista posterior. El Rebbe dice ahí, fines de abril del 1991, lo pueden googlear, lo del Rebbe, pueden googlear la misión norteamericana también. Por primera vez en la historia un país de forma totalmente desinteresada, utilizando recursos y dinero que podía usar para sus propios ciudadanos, para su propia gente, ¿sí? Lo utiliza para ayudar a otro país, a otra nación, para gente que no tenían ninguna relación. Hasta ese momento Estados Unidos y Bangladesh, no había relación, no había intercambio cultural, no habían bangladeses, no había ciudadanos de ahí de la zona de Bengala, al este de la India, al sur de Bután, no había. A partir de ese momento empezó a haber refugiados de Bangladesh en Estados Unidos, empezó a haber ayuda económica y por nada a cambio. Y el Rebbe dice que de esta lamentable catástrofe uno puede observar lo que se viene repitiendo ese año, que fue el año del anuncio de la redención, lo que en hebreo se dice Besorat HaGeulah, el cambio en el mundo. Es decir, a veces uno está tan enfrascado, tan encerrado, como le decía al principio. La gente está asustada y no puede ver. A la gente le metieron tanto miedo que la enceguecieron. Y esto es un poco el exilio. El exilio es enceguecernos. No ver el alma, no ver los cambios que están sucediendo en el mundo, no ver los cambios en nosotros, no valorar los cambios personales, no valorar nuestra identificación con el judaísmo, nuestro propio aprendizaje. Y esto es realmente un fenómeno, dice el Rebbe, extraordinario, que nos está mostrando cómo el mundo cambió y cambió para bien, más allá de lo que uno puede ver en la superficie o las situaciones que uno empieza a descubrir. Hay un cambio para bien. Por primera vez las relaciones humanas internacionales dejaron de ser de una forma de crueldad. El Rebbe utiliza la palabra akzari, ¿sí? Que significa crueles. En hebreo la relación entre las naciones era cruel. Eran genocidios, eran masivos asesinatos y destrucciones mutuas, guerras de 100 años, guerras de 30 años, bombardeos, crímenes. Eso es la historia mundial, nadie tiene de qué enorgullecerse. Saqueos, colonialismo, ¿sí? Es decir, y el Rebbe dice, señoras y señores,
yo les vengo a anunciar la redención, ¿sí? Y en este anuncio de la redención vemos realmente la maravilla de este suceso en Bangladesh. Una catástrofe terrible que la pueden buscar, la pueden googlear, lo que fue esta tragedia de 1991. Pero paralelamente el Rebbe, ¿sí?, nos enseña justamente el cambio que hubo, como por primera vez un país se ocupó de forma masiva de otro país, de otra nación, y envió ayuda. Y esto es justamente una de las cosas que nosotros tenemos que ver, y que antes era patrimonio único del pueblo judío, y cómo realmente el pueblo judío terminó iluminando el mundo, y cómo realmente el mundo está listo para la redención. El mundo está esperando justamente nuestra movida, que movamos la fichita nosotros y traigamos la redención definitiva, como el Rebbe dice. Pero muchas veces preguntamos, ¿dónde vemos los cambios en el mundo? ¿Dónde vemos que está pasando algo? Bueno, las cosas pasan, y pasan continuamente. Otra vez, siempre hay que hacer un esfuerzo de no quedarse con la primera impresión, de no impactarse con la mediatización de la realidad, con que nos quieren vender una realidad que no es, y aprender justamente a descubrir y tener la visión judía, como lo estudiamos la semana pasada con Jacob, que la Torá se empecina, es terca la Torá, y dice que Jacob no murió. E incluso cuando uno va a la Torá oral, hay quienes preguntan, pero ¿cómo puede ser que no murió? Si está escrito que lo embalsamaron y que le hicieron esto y que hicieron un duelo y que lo enterraron. Bueno, esos eran ojos egipcios. Los que vieron muerte, los que vieron embalsamiento, los que escucharon un discurso fúnebre, eran ojos y oídos egipcios. Los judíos, los ojos judíos, los oídos judíos tienen bien claro que Jacob no murió. Y esto es un poco también un mensaje hacia nosotros, que tenemos que afinar nuestros sentidos. Los egipcios pueden ver pandemia, los egipcios pueden ver problemas, los egipcios pueden ver oscuridades, los egipcios pueden ver dificultades, pero un judío ve luz, un judío ve redención, un judío escucha redención, un judío tiene fe, y esa fe y vivir el Mashiach, que el Rebbe dice tanto, lo plasma en su vida, y justamente se impone por sobre todas las cosas, por sobre todo. Les repito, esto que hablábamos al principio, este bombardeo mediático, toda esta cuestión que el único objetivo que tiene es cortar las libertades individuales, y como muchas veces les dije, y el Rebbe Lubavitch, que es el líder de nuestra generación, nos enseña, este es el último manotazo, el último ataque del mal. La clipá, la fuerza de ocultamiento, saben y sienten que van a ser desintegradas para siempre, que el mal se elimina por siempre, y que se va a borrar la muerte por siempre y el mal por siempre, y por eso que este es el último intento, que es solo mediático, no tiene trasfondo, no tiene consistencia, y nuestra vida justamente está construida en base a la fe, en base a la confianza en Hashem, y por eso tenemos que saber de que estamos ya inmediatos y al borde de la redención. Y esto es lo que el Rebbe habla, justamente, que les conté al principio, la relación de este tema con esta fecha tan especial que tenemos hoy, con la que estamos cerrando el día, que es el aniversario del gran sabio, el gran médico, el gran ser humano, ¿sí?, Maimónides, Rambam, ¿sí?, Rambam, cuyas siglas, dice el Rebbe, allá por enero del 92, ¿sí?, cuyas siglas están aludidas en un versículo. Hay un versículo que dice, Rabot Moftai Ve'eretz Mitzrayim. Rabot es con Reish, Moftai es con Mem, con M, ¿sí? Be'eretz es con B larga, y Mitzrayim es con M, significa grandes señales en la tierra de Egipto. Las iniciales de cada una de estas cuatro palabras del versículo forman la palabra Rambam, ¿sí? Rabí Moshe ben Maimón, el rabino Moisés, hijo de Maimón, y justamente esto es lo que nos expresa este mensaje. Justamente en la tierra de Egipto, como veníamos hablando al final del libro anterior y en el comienzo de este, está bien claro que grandes señales y maravillas. En el peor de los lugares no perdemos la conexión, no perdemos la fuerza, al revés, desarrollamos y revelamos todos nuestros potenciales. Las cosas no están hechas para hundirnos o para acabarnos, sino al revés, para que revelemos nuestras fuerzas. Son incentivos que existen desde el cielo para revelar justamente nuestros poderes,
que trascienden toda variable, trascienden todo concepto, trascienden toda situación. Y esto, como explica el hasidismo y el Rebbe en particular, es la postura que tiene que tener un judío actualmente. Un judío tiene que saber de que tiene poderes trascendentales hoy en día y que nada de lo que está sucediendo lo puede afectar y que uno tiene que estar con alegría, como estudiamos muchas veces que la palabra simjá, alegría, tiene la misma letra que Mashiach, porque las dos cosas están asociadas. Y como el Rebbe dice, ya estamos en la era del Mashiach, y en la era del Mashiach ya se nos exige tener otra actitud. De la actitud depende todo, es la actitud, es el autoconvencimiento, es justamente tener claros de que se acabó el partido, se acabó la historia y depende de nosotros, de nuestras últimas movidas, de nuestros últimos pedidos, nuestras últimas plegarias, nuestras últimas difusiones de la noticia de la redención, que esto se concrete ya mismo. Ni un segundo más fuera de la mesa de nuestro Padre, como dice el Rebbe, ni un segundo más fuera de la redención. Y por eso es que estamos en una época justamente definida por la presencia de Maimónides, y cuando hablamos de Maimónides, por supuesto que hablamos de la compaginación de toda la Torah oral en su obra, en su tremenda obra, el Mishneh Torah, la obra que abarca toda la Torah oral. Como estudiamos alguna vez, que esto es parte de una campaña del Rebbe Lubavitch que empezó en el año 1984, de estudiar a Maimónides. ¿Por qué? Porque el Shulchan Aruch, el Código de Leyes, es un código de leyes del exilio, que solo trata leyes que se pueden cumplir en la actualidad. Como siempre les digo, solo 207 mitzvot. 2/3 del judaísmo tenemos afuera de la mesa, 2/3 del judaísmo no podemos cumplir. Es decir, nuestra relación con Hashem es incompleta. Es como si te verías con tu pareja nada más, en vez de 7 días a la semana, 2 días a la semana, te ves los lunes y los jueves nada más. Las personas se casan porque conviven juntas, porque están todos los días juntos. Entonces, el punto es que esto es la situación, solo 1/3 del judaísmo tenemos. Y la obra de Maimónides es una obra que abarca todas las leyes de todos los temas de la Torah oral, a lo cual nos tenemos que preparar porque viene Mashiach y tenemos 406 mitzvot que no estamos acostumbrados a cumplir. Tenemos un montón de leyes y un montón de judaísmo que hace 1952 años, 5 meses, y esta noche, 12 días que no hacemos. Y entonces tenemos que estudiar esto, y como les conté una vez que esta resolución del Rebbe de estudiar Maimónides, el que no puede estudiar Sefer HaMitzvot, que es muy fácil y está en español, y está en la web, en cualquier página de Chabad tenés qué mitzvah estudiar, y el texto de la mitzvah en español, y en un año te estudias todas las mitzvot, todos los días leyendo unos rengloncitos. Esta resolución del Rebbe apareció en un año muy pesado, 1984, el año del botón nuclear, el año de que la carrera armamentística, la carrera nuclear estaba que ardía, y el Rebbe justamente declaró esta resolución de estudiar Torah para disipar la tensión, para acabar con esta guerra fría que terminó cayendo 5 años después, esa carrera armamentística, esa guerra fría, etcétera, y todas las cosas que cayeron en el en el tiempo de anuncio de la redención, aquellos gloriosos años 1989, 1990, 1991. Y le decía que de Maimónides tenemos el cierre majestuoso de esos 14 tomos, que son las leyes de Mashiach, que la gente no sabe en general, y estoy hablando también de eruditos y gente observante que no conoce estos 2 capítulos de las leyes del Mashiach, de la Torah, capítulos y decisiones de Alajá de Maimónides que no son cuestionadas, ni siquiera el Raiber, que es su más, vamos a decir, su más potente oponente, ¿sí? El que le discute mucho Rabí Abraham Ben David, las leyes de Mashiach, como él las define de la Torá, como él hace los Piskei Dinim, las sentencias, no las objeta nadie, y realmente es algo que tenemos que estudiar, y que Maimónides lo pone al final del libro porque es la conclusión de todo el judaísmo. Y como el Rebbe lo asocia a estos días, y como lo aprendemos de lo que estamos estudiando en el Hasidismo estos días, el Bati Leganí, estos Mamarim, esta serie de Mamarim, que parafrasean un versículo del Cantar de los Cantares: vine a mi jardín, Hashem, el Creador, declara, volví al lugar, realmente a mi lugar, al lugar que me pertenece, al mismo lugar que al principio de la creación,
Hashem, Dios estaba de manifiesto como en ningún otro lugar donde lo fundamental de la presencia divina estaba, acá mismo, en lo patético y bajo de este mundo físico. Y realmente el Rebbe habla de que en esta cuestión y de este año, y como les decía antes, en la historia de Bangladesh y en el cambio radical que hubo en el mundo, en la actitud que hubo en las naciones, y el Rebbe trae como ejemplo a Estados Unidos, que le conté antes, que el Rebbe declara que esto justamente es un anticipo del mundo que viene. Estos fenómenos masivos de solidaridad mundial, un mundo que antes estaba inmerso en la crueldad, es uno de los fenómenos de cambio. Por eso es que el Rebbe dice que estos ejércitos no fueron a combatir a ningún lugar, estos ejércitos no se utilizaron estos aviones para bombardear tampoco en ningún lugar, sino para llevar ayuda humanitaria. Y por eso estos ejércitos están aludidos en todos los mamarim de esta serie Bati Leganí, que el Rebbe anterior enseña y nuestro Rebbe enseña hasta el día de hoy, donde la palabra ejércitos ocupa un lugar clave. Y el Rebbe dice que los ejércitos tienen dos características. La primera es la que le contaba, esta crueldad de la historia, la cuestión de dañar a la otra nación, robarla, conquistarla, etc. ¿Sí? Y el ejército también tiene una segunda cuestión, que es la táctica y la estrategia, es el vencer, es el ganar, es la victoria. Y el Rebbe se detiene justamente en este análisis. En cuanto al pueblo judío, por supuesto, cuando hablamos de ejércitos y hablamos de guerras, estamos hablando de una batalla de luz, porque el pueblo judío, cada judío es un soldado de luz, y el punto en sí es que en estas dos facetas de lo que es la guerra espiritual, de volver la presencia divina al mundo, hay dos cosas. Uno es la actitud del soldado y del ejército en lo que espiritualmente se refiere a Torah y Mitzvot, en lo que hacía refinar al mundo, porque los judíos, la razón de que fuimos dispersados y esparcidos por todos los continentes, por todos los países, por todas las culturas, por todos los idiomas, no fue un castigo como los goim, como las naciones pretendían decir, que el judío fue dispersado y expulsado y está purgando un castigo. No, Dios no permita. El judío conquistó el mundo. ¿Vieron cómo dicen los antisemitas? ¿Sí? Hay algo de esto, pero del lado de la santidad, nosotros estuvimos en cada parte del mundo conquistándolo, revelando las chispas de santidad, las chispas divinas que estaban en la materia. En cada lugar del mundo hicimos todas las mitzvot, en cada lugar del mundo santificamos el lugar, en cada lugar del mundo consagramos el nombre de Dios y dimos nuestras vidas, hasta en Argentina incluso. Y el punto es que esto es la primera parte de la guerra, pero la segunda parte de la guerra es ganarla. Y esto, dice el Rebbe, es lo que todavía no nos damos cuenta actualmente. La primera parte de la guerra es algo que ya pasó. O sea que toda la cuestión del judaísmo y toda la cuestión de que había que refinar el mundo y ser esparcidos entre las naciones y santificar el nombre de Dios y cumplir las mitzvot y poner una mezuzá en el Congo y una mezuzá en Francia y otra mezuzá en la China y una mezuzá en Australia y una mezuzá en Canadá y una mezuzá en Groenlandia o en Islandia o en algún barrio de Buenos Aires, eso ya se terminó. Ya clavamos la bandera en todas partes. Ya conquistamos el mundo con luz, ahora hay que ganar. Sí, ahora hay que, nuestra tarea es justamente traer al Mashiach, traer la presencia divina al mundo, como cuando terminaba una guerra, que el rey ingresaba después. Y a lo que nos falta a nosotros como judíos, explica el Rebbe, es esto, darnos cuenta que tenemos que hacer ingresar al rey, la guerra terminó, esta batalla de luz de los siglos se terminó. Ser judío no es lo mismo que hace 70 años, para nada. Hoy en día ser judíos es revelar a Dios, traer la presencia divina en el mundo, ¿sí? La revelación divina en el mundo, manifestarla, que se vea. Y esto es el mundo de Mashiach, como les digo siempre. Y esta es la actitud que tiene que tener un judío hoy en día. Dejar entrar al rey victorioso, mostrar cómo la historia se terminó. Y esa es la postura que explica el Rebbe, que tenemos que estar parados, Yani Emota Mashiach, como judíos de la generación de Mashiach, como judíos libres, como judíos soberanos, y ya no tener más miedos, ni acá, ni en Israel, ni siquiera hablar, Dios nos permita, de entregar una parte de la tierra de Israel,
y realmente estar unidos como Yudim y preparados para traer la redención, dejando ya de una vez por todas el exilio atrás. Y esta es una de las cuestiones sobresalientes de lo que es Shemot. Así que entre todos los conceptos que tenemos de Shemot y todo lo que habla la Torá de esta parshá y todo lo que habla la Torá justamente de Maimónides y la cuestión de la redención y todo lo que Maimónides enseña, básicamente llegó el momento, como dice el Rebbe, de abrir los ojos y darse cuenta de que la redención está instalada en el mundo. Y justamente, como el Rebbe le decía tantas veces a los líderes judíos que lo visitaban, incluso al que hoy en día tiene el cargo provisorio de primer ministro, que realmente si un judío le dijera a las naciones cuando va a la ONU, o cuando un judío declarara esté donde esté, que nosotros somos así porque en la Torá está escrito y que nuestra tierra es nuestra tierra porque la Torá está escrito, y hacemos las mitzvot porque así está escrito en la Torá y nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, el respeto sería diferente y realmente desaparecerían muchos de los problemas que existen hoy en día, justamente porque el judío todavía no salió a anunciar que lo que es o lo que hace o su propia tierra o el dominio de su tierra es porque así está escrito. El Rebbe dice ahí en inglés, en la Biblia, pues por ahí decís Torá y no te entienden, si querés decir la Biblia para que te entiendan. Así que bueno, hoy tuve buenas noticias, les quiero contar, uno de los que comparte usualmente con nosotros las charlas en estos meses, la hija me escribió, tuvo una mejora en la salud y pone muy contento porque la hija dice que estas clases sobre Moshiach le da fuerza y por eso pudo reanudar el tratamiento y los índices le salieron mejor, así que esta clase también es dedicada a él y vamos a seguir pidiendo por él, por Israel Jai, Ben Keila Cohen, para que realmente tenga una refuá Shelema, Besat Hashem, y dedicado a todo lo que tenemos en la lista de refuá Shelema acá en Leoded, para que pronto ya mismo sea una refuá Shelema y por supuesto que ya tengamos el Isgalus, la revelación del Melech HaMoshiach, ya mismo en nuestros días. Bueno, estamos en edición de verano, no me voy a extender mucho más. A ver, acá tengo unos mensajitos, un segundo. Baruch Hashem, amén. Acá me dice Rubén desde La Felí, de Mar del Plata. Yo siempre digo que Eretz Israel es nuestra por la voluntad de Dios, no por la ONU ni por la diplomacia. Así es, Rubén, en nuestra tierra, sí, y como dice Rashi, el primer Rashi, la primer Torah oral de la Torah escrita, cuando vos agarrás un libro de Bereshit, Génesis, abajo con la explicación de Rashi, que es infaltable, vos tenés que decirle, Rashi hace 1000 años dice, si van a venir las naciones a tratarnos de ladrones, usurpadores, les vamos a decir que toda la tierra es de Dios, y Él elige, sí, Él eligió a quien dársela, a quien sacársela y a quien entregársela. Así que nadie nos puede decir nada a esta altura del partido. Pero sí nosotros tenemos que tomar el coraje y tener, que ni siquiera es coraje hoy en día, decir las cosas por su nombre y cómo son. Bueno, que nos encontremos todos ya mismo en Jerusalén. Hasta la próxima, nos vemos el jueves con ayuda de Hashem a la misma hora por el mismo canal.